Entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a trabajar hoy con lo que son magnitudes escalares y vectoriales, ¿sí? Ya los conceptos más amplios y la diferencia entre cada una de las magnitudes. Entonces, para mientras necesito que en los comentarios me escriban cuál es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial, ¿sí? Muy bien, aquí recibí varios comentarios acerca de lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Primero, ¿qué es una magnitud? Recordemos que es la forma de medir algo, ¿verdad? Una medición. Entonces, luego tenemos aquí, y la mayoría concuerda y tienen casi los mismos conceptos, es que la magnitud escalar es aquella que se queda completamente determinada solo con una medida, ¿sí? Con una medida. Y en la magnitud vectorial vamos a necesitar más especificaciones, más de un valor. En algún momento vamos a necesitar una dirección, pero también una posición. Entonces, vamos a necesitar más de 2 magnitudes. Entonces, ahora vamos a trabajar aquí. Les voy a compartir mi pantalla. Les tengo un video para que podamos comprender mejor el tema. Muy bien. Les voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando. Ahorita se las comparto. ¿Ya lo vemos ahí? Sí, Miss, ya se ve. Sí, Miss. Ok. Entonces tengo magnitudes escalares y vectoriales. Vamos a ver un video. Este video ustedes dirán, aquí primero qué son las magnitudes escalares y vectoriales. Ustedes dirán, ay, Miss, pero es como un video como para niños. Pero de esta forma vamos a entender mejor para que nosotros podamos entender mejor. Muy bien, entonces vamos a observarlo todos. Voy a hacer algunas preguntas al final, así que pongamos atención. Estudiantes del preuniversitario, presten atención. Ahora veremos un video explicativo de vectores y escalares. Para comenzar, debemos saber qué son las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas se definen como toda propiedad o cualidad medible en un objeto. Muy bien, para iniciar, ¿qué son las magnitudes físicas? Toda propiedad o cualidad medible, todo aquello que se pueda medir. Ahí tenemos, por ejemplo, un termómetro, podemos medir la temperatura, o tenemos una regla, podemos medir la longitud, un cronómetro, el tiempo. Vean ese avión que va ahí, dice de norte a sur, podemos medir la distancia. Muy bien, continuemos. Es decir, que se le puede asignar un valor como resultado de una medición. Las magnitudes se pueden clasificar en escalares y vectoriales. Magnitud escalar. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas solo por un módulo, que es una cantidad o valor y su unidad de medida. Ejemplos de magnitudes escalares son la temperatura, el tiempo, el volumen, la masa y la longitud. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, la magnitud escalar es aquella que se pueden medir con una única unidad medible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, solo necesitamos saber una especificación o un valor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está hablando de la capacidad, que es todos los líquidos, de la longitud, que son todas las medidas de metros, etcétera. La masa, tenemos ahí, ¿verdad? Continuamos. Entre otras. Magnitud vectorial. Y entonces, ¿qué son las magnitudes vectoriales? Una magnitud vectorial es aquella que, además de módulo, posee dirección y sentido. Ahora, mediante un ejemplo, vamos a ver el sentido. Muy bien, aquí es donde quiero que me voy a detener y si quieren lo pueden anotar ahí como algo extra. La magnitud vectorial, en la magnitud escalar únicamente vamos a tener un módulo o un valor, ¿sí? Solo un valor. En la magnitud vectorial vamos a tener necesitamos tres cosas, tres aspectos para que esa magnitud sea vectorial. Aparte del valor, tiene que tener dirección y también tiene que tener sentido. Por eso
un ejemplo claro de una magnitud vectorial es la fuerza, ¿sí? Porque la fuerza, además de tener un valor, tiene una dirección y tiene un sentido. Entonces, esas son las tres características que tiene que tener una magnitud vectorial. Para que la puedan anotar ahí, así continúo con el video. Ahí veo que están anotando, muy bien. Continúo. Ahora, mediante un ejemplo, vamos a mostrar en detalle las características de un vector. Muy bien. Ahora nos van a mostrar aquí cuáles son Estudiantes las de la características para que ustedes puedan... Me encuentro en la ruta. La parte de la... Ahorita vamos a ver. Ok. La parte de una magnitud escalar es la más fácil porque solamente posee un valor, una unidad, ¿sí? Ahora, en la parte de un vector, y eso lo vamos a ir trabajando también, vectores, tienen tres aspectos. Dijimos la unidad. ¿Qué más? ¿Cuáles son los tres aspectos de un vector? Unidad. La dirección, Unidad, el sentido. 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 Sentido y el Dirección y valor. sentido. Correcto. Muy bien. Unidad, el valor, el sentido y la dirección. Entonces, aquí nos vamos a dar, aquí nos van a mostrar un ejemplo con las características de un vector o de una magnitud vectorial. Entonces, si tienen audífonos, pónganle ahí volumen para que puedan escuchar bien. Y observen, este es un ejemplo real. Mostrar en detalle las características de un vector. Ejemplo, Miguel tiene que pasar a recoger a Tomás, quien se encuentra a las afueras de la ciudad de Los Vilos. Observemos cómo se ponen de acuerdo para encontrarse. ¿Dónde estás, Tomás? Me encuentro en la ruta 5. ¿A qué distancia? Estoy a 300 metros de ti. ¿Pero en qué sentido? Hacia el sur. En este caso, hemos graficado el vector posición de Tomás respecto de Miguel, el cual queda representado con una flecha. En la figura podemos distinguir dirección. Es la línea en la que se encuentra el vector. En nuestro ejemplo, la línea que une a Miguel y Tomás. Sentido. Es la orientación del vector dentro de la línea de dirección. En el ejemplo, la punta de la flecha indica hacia el sur. Módulo. Es la cantidad o valor del vector. En nuestro ejemplo, los 300 metros que separan a Tomás de Miguel. Resumen, una magnitud escalar es aquella que queda definida por un módulo, es decir, una cantidad más una unidad de medida. En cambio, una magnitud vectorial posee tres características: el módulo, la dirección, que es la línea sobre la que se encuentra, y el sentido, que es la orientación que tiene el vector en la línea de dirección. Estudiantes, llegamos al fin del video. Muy bien, entonces yo creo que con esta explicación está un poco Esperamos que les resulte de gran ayuda para entender la explicación acerca de lo que es un vector y un escalar, ¿verdad? Una cantidad escalar es únicamente una unidad o un módulo, y una cantidad vectorial, aparte de eso, tiene sentido y tiene también orientación, sentido y la magnitud. Entonces ahora observemos aquí, esto ya lo vimos anteriormente, pero aquí está otra vez explicado. Dice, ¿qué es una magnitud? Para que ustedes sepan el aspecto de magnitud. Las magnitudes es una propiedad de los cuerpos y elementos que permiten que sean medibles. Básicamente, una magnitud permite que el cuerpo o el elemento se pueda medir. Y en algunos casos se pueda observar, por ejemplo, la temperatura, la longitud, la fuerza, la corriente eléctrica, etc. Muy bien, luego tenemos dos, las escalares y las vectoriales, lo que mencionaba. ¿Qué son las escalares? Necesito, por favor, a ver, Natalie, léeme las magnitudes escalares, por favor. Son las que se pueden representar a través de una escala numérica en la que se distingue un grado de valor mayor o menor según se corresponda. Por ejemplo, la temperatura, la energía, el tiempo, entre otros. Muy bien, entonces veamos. La magnitud escalar dice
que, como lo decían en el video, se distingue, está representada a través de una escala numérica en la que se distingue un grado de valor mayor o menor según corresponda. O sea, solo es únicamente un valor. Luego tenemos lo que es, vean aquí un ejemplo, aquí nos muestra un ejemplo. Dice, por ejemplo, la masa, ¿sí? La masa, les dije que es diferente al peso, ¿verdad? El peso tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con la masa. En cambio, la masa en sí, sí es una magnitud escalar porque es única, es individual. Dice, la masa de un cuerpo que en el sistema internacional, más adelante vamos a ver lo de los sistemas de unidades, se mide en kilogramos. La masa, nosotros, ¿será que nosotros cuando vamos a la despensa o a la librería, o a la carnicería, perdón, o al mercado, pedimos por kilos o cómo es que nosotros pedimos? ¿Por libras? Por libras, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos otro sistema de medida, ¿sí? Nosotros utilizamos el sistema de medidas inglés. Solo que aquí en Guatemala utilizan, para unas cosas utilizan el internacional, para unos utilizan el sexagesimal, para otros utilizan porque para unas cosas medimos con metros, para otras cosas medimos con pies, con varas. Para unas cosas medimos, por ejemplo, pedimos por libras, para otras cosas tal vez por kilos, ¿verdad? Entonces, aquí se utiliza de todo. Por mano, Miss. Imagínense, por mano, esa no es una unidad que exista como en un sistema, ¿verdad? Incluso, no sé si ustedes han visto alguna vez que la tela, o algunas telas las venden como por varas, creo que es, y se hacen la mano así, ¿ven? Y lo que mida de la punta del dedo hasta aquí, ¿verdad? Como aquí, abajo de la barbilla, es una medida. Entonces, esas medidas no son tan fiables como tal, ¿verdad? Pero ya existen, o sea, las medidas como, por ejemplo, antes era como que tantos pies y uno contaba cuántos pasos daba, pero no todos los pies son iguales. Ahora ya existe una medida estándar para la medida de pie. Muy bien, todas esas medidas son medidas, magnitudes escalares, ¿sí? Ahora tenemos el ejemplo de lo que son las vectoriales, lo que mencionábamos, ¿verdad? Muy bien, necesito por favor que Gabriela Elizabeth me leas lo de magnitudes vectoriales, por favor. Son aquellas que aportan mayor información sobre las propiedades de un cuerpo o elemento. Por ello, se representa a través de vectores que indican una dirección o sentido que se mide por medio de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, la aceleración, entre otros. Muy bien, entonces en una magnitud vectorial se utilizan más unidades, ¿sí? Necesitamos más propiedades. Por ejemplo, por ejemplo, decimos una medida nosotros, bueno, yo caminé 300 metros, que ya decir una velocidad tiene que ver no solo con la distancia, sino también con el tiempo, ¿sí? La aceleración tiene que ver con la velocidad y con el tiempo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces vamos a ir también trabajando estas magnitudes. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la velocidad, vean este ejemplo que tienen de velocidad, esta figurita pequeña también la tienen ustedes en su folleto, está como en forma circular, ¿verdad? Porque la velocidad puede ser así. El campo eléctrico está definido por 3 unidades de medidas y la fuerza o peso tiene que ver también con la gravedad, ¿sí? Por eso nosotros, dice que en la luna nuestra masa corporal es menor que en la de la Tierra, porque en la Tierra hay más gravedad que en la luna. En la luna hay menos gravedad, por eso cuando el hombre fue a la luna, en lugar de caminar, como que flotaban, ¿verdad? Porque hay menos fuerza de gravedad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de las magnitudes vectoriales. Le voy a pedir a Emerson que lea hasta el primer punto, luego le voy a pedir a Bianca que lea hasta el siguiente punto y por último le voy a pedir a Rocío que termine de leer el párrafo. Empezamos, por favor, Emerson. Sí, Miss. Por ejemplo, una fuerza determinada valor puede estar aplicada sobre un cuerpo en estas diferentes sentidos y direcciones. Digo. Ahí va Bianca. Tenemos entonces las magnitudes vectoriales, que como su nombre lo indica, se representan mediante vectores.
Es decir, que además de módulo o valor absoluto, tiene una dirección y un sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, la fuerza, la aceleración y el campo eléctrico. Muy bien, entonces, estas magnitudes vectoriales pasan por ser escalares, pero como dice aquí, aparte del valor que tienen, también van a tener una dirección y un sentido. Aquí habla acerca de la fuerza, la aceleración y el campo eléctrico. Muy bien. Y para que veamos aquí por último, para finalizar, tenemos algunos ejemplos gráficos de magnitudes escalares y vectoriales. Veamos aquí. Por ejemplo, tengo en magnitudes escalares, tengo por ejemplo el tiempo. ¿Sí? Está el tiempo. Tengo también aquí, miren, estamos, ¿cómo se llaman las medidas de líquidos? A ver, alguien me dice. Litro. No, pero ¿cómo se le...? Por ejemplo, en minutos, segundos son medidas de tiempo. ¿Cómo se llaman las medidas donde se miden líquidos? Las magnitudes de líquidos. Por el peso. No. Por volumen. Por grados, Miss. Sí, alguien dijo por volumen también, no. Por grado no, líquidos, solo líquidos en general. Por litros. Oh, no me acuerdo. Por las tazas. Bueno, no cómo se llaman precisamente, cuáles son las medidas que utilizan, pero ¿cómo se llaman estas medidas? Alguien mencionó volumen, muy bien. Son medidas de capacidad, ¿sí? La capacidad que tiene algún recipiente para pues adquirir ese líquido. Entonces son medidas de capacidad. Todos los líquidos, todo lo que es litro, vaso. ¿Qué otras medidas conocemos de líquidos? A ver, para medir capacidad, perdón. Litro, mililitro, miligramo. ¿Sí? Galones. Galones, ¿qué más? Luego tenemos las medidas de masa, ¿sí? Las de masa. En las medidas de masa, ¿cuáles encontramos nosotros? Esas sí son un montón. Kilogramos, ¿verdad? Gramos, toneladas, quintales. Decigramos. Correcto. Libras. Y todas esas que miden la masa. Y aquí, ¿verdad? Y la longitud, pues la longitud es la regla, es el metro. Muy bien, y veamos estas magnitudes vectoriales. Aquí tenemos, por ejemplo, esta patada que está dando este beisbolista. Si nos damos cuenta, aparte de que tal vez tenemos la masa del balón, también a qué dirección la tiró, con qué fuerza, ¿sí? Veamos, aquí tenemos unos carros, ¿verdad? Y tenemos un avión. ¿En qué momento llegan igual? Veamos aquí la velocidad de los atletas, ¿sí? La fuerza con la que se empujan los carros, la aceleración de las... Y aquí, por eso es que nosotros más adelante vemos algunos ejemplos, por ejemplo, de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, que ya nos dan este tipo de magnitudes. Muy bien, entonces pregunto, ¿está claro? Por el momento yo lo único que expliqué en esta clase es lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Está claro, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Tenemos ya claro? Muy bien, entonces, Sí, listo, claro. si tienen, gracias José, si tienen ahí su folleto, a ver, necesito por favor, Andrea, léeme el folleto, la actividad que tienen ahí, ¿qué dice? Miss, ¿Qué manda? yo tengo mi folleto, pero la primera línea no me salió bien. Va, no importa, necesito por favor, a ver ahí, Guillermo, léeme cuál es la actividad que tenemos para realizar para este fin de semana, ¿qué dice? Realiza 2 infografías acerca de las medidas escalares y vectoriales, cada una con sus características principales y ejemplos gráficos. Muy bien, entonces necesito que realicen por favor 2 infografías bien hechas. Yo creo que ustedes ya son muy expertos en usar Canva, ¿sí? Canva, ahí les voy a mostrar la otra semana algunas otras aplicaciones que encontré para poder hacer mapas conceptuales, así que vamos a ir trabajando también más adelante. Las pueden hacer en Canva, ¿verdad?
son dos. Una para magnitudes escalares, escriben qué es, sus características principales y gráficas de las magnitudes escalares. Igual hacen con las magnitudes vectoriales. Si tienen este fin de semana para realizarlas, entonces las realizan, por favor. Igual tienen hasta el día lunes para poder enviar las tareas, ¿sí? Pero háganlo de una tengo vez. Canva Premium pirateado por si alguien lo quiere. Ah, ya vieron. Entonces ahí Rocío nos puede ayudar. Muy bien, entonces con eso vamos a finalizar. Chicos, no sé si antes de que nos vayamos tienen alguna otra pregunta. Todo claro. Ok. Miss, ¿cuándo va a habilitar el espacio para mandar las tareas? Ah, muy bien. El espacio ahorita en unos 10 minutos lo voy a habilitar, solo terminamos las clases, ¿ok?